Y a mí siempre me gusta decir que bienvenidos a la casa, a su casa. Amén, porque esta es su casa, mi casa, y que no hay mejor lugar donde usted pudo haber estado hoy. Amén. Usted escogió el mejor lugar para estar. Recuerde que aquí es donde usted puede soltar todas esas cargas, donde venimos a alabar, donde venimos a agradecerle a Dios, nomás por el hecho de estar aquí, ¿cierto? De podernos haber levantado el día de hoy. Y a mí me gusta mucho la canción que me recordó mucho a la hermana Ana María, que decía, sabe que yo te alabo con el corazón, yo te alabo con mi voz, y que si me falta la voz, las manos, si me faltan las manos, los pies. O sea que no hay impedimento para que podamos alabar y agradecerle al Señor. Amén. Eh, Abramos la palabra de Dios, hermano, en Primera de Juan, capítulo número 4, versículo número de 18. Amén. Cuando tenga su libro, había encontrado el versículo, diga amén. Ya igual lo leímos ahorita que la hermana Ana María, pero vamos a volver a leer. Amén, hermano. Amén, listo. Entonces vamos a seguir la lectura solamente del versículo número 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Bueno, pues hoy la palabra de enseñanza de hoy la nombré como transformando el miedo en fe. Amén. Y este versículo me recordó que nos dice que el amor de Dios nos libera de cualquier miedo. Amén. Inclusive de dar pasos importantes en nuestra vida. Y en este mes estamos hablando del bautismo. Amén. Entonces, eso me recuerda que yo tuve miedo también cuando me bauticé. Y tenemos miedos aún, que con Dios es el que nos va a guiar. Amén. Y es normal sentir miedo, ansiedad. Y eso lo hablamos también hace 8 días con la enseñanza que nos dejó el hermano Alan. Y muchos de los hermanos decían en su story time de qué sintieron cuando se iban a bautizar, amén. Y muchos de ellos decían, yo tenía miedo, yo tenía ansiedad, yo tenía preguntas antes de tomar ese gran paso de bautizarme. Y es el miedo a lo desconocido. Y también lo hablo por mí, lo hablo por, imagino que por todos, que teníamos diferentes miedos a lo que no conocemos. Y más cuando venimos del mundo, venimos de, que no, o sea, que no nacimos en la iglesia, sino tenemos padres que están en la iglesia, que nos están reforzando todo el tiempo la palabra, nuestros profesores en la escuela dominical, si no venimos del exterior. Entonces, llegar a algo diferente, llegar a algo nuevo, eso genera temor, eso genera ansiedad, eso genera miedo. Otro es, ¿qué dirán de mí? ¿Cierto? No sé si les han pasado, pero es, ¿qué va a decir mi familia si me bautizo? ¿Qué van a decir mis amigos? ¿O qué van a decir mis familiares de este paso que voy a tomar? Esas son una de las preguntas y de los miedos que tenemos. Otra es, ¿y si no puedo? ¿Y si no puedo con este gran paso que voy a hacer? Pero también he escuchado que todo lo prohíben, porque eso es lo que dice la gente, y lo he escuchado porque me lo han dicho a mí, mis compañeras, venga, pero usted, ¿qué puede hacer? Y tengo una compañera que me llama la atención, es porque hablamos de ciertas cosas en el trabajo y me dice, ¿y ustedes pueden hacer eso? ¿Y ustedes los cristianos pueden hacer tal cosa? Y yo le digo, recuerden que todo lo podemos hacer, todo es lícito, más no todo me conviene, le digo yo a ella. Otro es, pero tengo que dejar. Eso es algo muy difícil y es algo que nos cuesta mucho. Bueno, tengo que aprender a dejar qué cosas, personas, y me ha costado mucho, también lo digo porque me ha pasado y me ha costado dejar personas, amigos, que yo digo y que he aprendido que no me conviene, que me duele porque los quiero, porque tenía un aprecio en ellos, pero no me hacen crecer. Y también Dios te dice, ven, esa persona no te conviene, aléjate, pero eso nos cuesta también.
Otro es y si me equivoco y si nuevamente peco, ¿qué voy a hacer? ¿Cierto? Esa es una de las gran preguntas. Y yo, bueno, me arrepiento y si vuelvo y peco, ¿yo qué hago? Otro es el temor a los compromisos futuros. Lo digo también por el servir a Dios. Y me pasaba mucho que yo decía, pero si tengo que servir y si me tengo que levantar más temprano, porque imagínense los domingos que madrugando para llegar a la iglesia. Y si me ponen a predicar la palabra, decía yo decía, no, yo no soy capaz, yo no estoy lista. Y le oía todo eso. Por eso cuando que el líder que es que si me metía al ministerio de jóvenes, yo decía, pero ahí tengo que servir más de lo que hacía antes, ¿cierto? Entonces, esos son también uno de los miedos cuando uno decide tomar este gran paso de bautizarse, de congregarse, de recibir al Espíritu Santo. Y cada día van a haber más miedos, hermano, que en este caso también que estamos hablando del bautizo, hay miedos desde el momento que ingresamos por la puerta o desde que el momento en que un hermano me invita y aún así bautizados, hay miedos y hay ansiedad y hay incertidumbre. Aún así, cada vez que me dicen, bueno, la segunda vez, pero me dicen, tiene que predicar, hay miedo, hay temor, hay angustia. Y no porque, recuerden que no es por mis propias fuerzas, porque Dios es el que me guía, el Espíritu Santo es el que me guía y Él es el que habla a través de mí. Pero es el miedo de decir, ¿y si digo algo que no es? ¿Cierto? Porque yo estoy hablando desde Dios. Yo puedo parar aquí y decir, miren, yo soy Angie, yo hago esto, yo me conozco y yo digo, no voy a decir nada que no es, ¿cierto? Pero es que yo estoy hablando del Señor Jesús y yo estoy tocando vidas, transformando corazones. Entonces, por eso es el temor de pararse cada vez acá o no más de pararse aquí, de que algún compañero no más del trabajo me dice, venga, Mari, ¿por qué tal cosa? Y yo digo, Dios, úsame y dame las palabras correctas para poder decirle a mi compañera lo que es y no ir a decir cosas equivocadas. Entonces ahí también existen temores. La presión familiar. Y lo digo también en el sentido tanto de que no son familia cristiana, porque pasa, ay, pero ya entró a esa iglesia y ya se cree mejor persona, ¿cierto? Porque creen que no nos equivocamos. Ya es cuando a veces también somos más débiles, pero gracias al Señor es el que nos mantiene aquí. Amén. Y también el temor o el miedo a la familia también que está en Cristo. Porque uno espera y uno piensa de pronto, o también pasa que tienen expectativas grandes en uno. Entonces van a decir, uy no, Maripa ya se bautizó, entonces ya yo la veo en el altar, yo ya la veo predicando la palabra por fuera. Y es ese temor que uno dice, ¿qué tanto esperan de mí? ¿Sí podré lograr todo lo que quieren de mí? El pastor ya está esperando que Maripaz reciba el Espíritu Santo para servir acá al altar. Y le da susto todas esas cosas a uno. Pero recuerden, hay que orar y Dios es el que nos va a guiar. Amén. Y esto también me llama mucho la atención, es una pregunta que uno se hace y me la hice cuando me iba a bautizar, era, ¿estoy listo? ¿Estoy 100% listo para tomar este paso? Entonces aquí les voy a contar, como dijo el hermano Alan, mi story time de cuando yo me fui a bautizar. Entonces, bueno, cuando yo llegué a la iglesia, pues yo llegué por mi esposo, ¿sí? Porque él me decía, ay, acompáñeme, me invitaba. Pero para mí fue muy difícil porque yo no estaba acostumbrada a esto. Y se los digo, hermanos, los que son bautizados y los que no. ¿Por qué? Primero los que son bautizados, porque vamos a ser discípulos, amén. Y tenemos que también conocer que el otro tiene miedos, que el otro tiene temor de tomar ese gran paso. Y nosotros vamos a hacer esa guía para que él diga, listo, estoy preparado para tomar este paso. Segundo, los que también somos bautizados porque aún seguimos teniendo miedos. No quiere decir que porque yo ya me bauticé, ya todo es perfecto en mi vida y yo ya cada vez que tomo una decisión la tomo, mejor dicho, súper segura. No, hay miedos de tomar decisiones, de hacer pasos en nuestra vida. Entonces, por eso también lo digo. Y porque los que no son bautizados también es momento de que tomemos este gran paso y no tengamos temor de preguntar, que eso es una de las cosas que le da a uno. Yo decía, ¿y a quién le pregunto? ¿Será que me juzguen
Por eso también el pastor lo prepara, lo sienta a uno y le dice, le aclara sus dudas. Y por eso la importancia también de un discipulado. No solamente decirle, bautícese y ya, porque es que hay un compromiso. ¿Sí? Y debemos entender por qué lo estamos haciendo. No es como cuando las marchas, si no sé si vieron las noticias que le preguntan al muchacho, ¿y usted por qué está marchando? Y él dice, no me queda muy claro aún, pero las marchas son importantes y eso le da miles de vueltas y nunca sabe por qué está marchando. Es lo mismo que está aquí. Usted está marchando hacia el camino del Señor. Por eso es importante que usted sepa para dónde va, ¿cierto? Y con quién va. Entonces, por eso es importante que conozcamos todo esto, aún así estemos bautizados. Entonces, bueno, yo llegué. Y hermanos, para mí era durísimo porque yo le decía a mis novios en ese entonces, yo le decía, me quiero ir ya. Cuando llegaba el momento en que todos estaban aquí administrando y lloraban y estaban ungidos, yo no entendía eso. Yo decía, miren, de verdad, yo decía, ¿qué es este show? Me quiero ir ya. O sea, era muy angustiante para mí. Y él cada vez que me invitaba, camina otra vez. Y yo decía, no, bueno, lo voy a hacer pues por acompañarlo. Y me acuerdo tanto un día que la hermana Marta, la hermana del pastor que estaba, me dijo, yo estaba ahí parada y yo mirando la gente adelante, pero mi corazón en ese momento estaba muy mal, muy triste. Y recuerdo tanto las palabras que ella me dijo, mamita, no se cohíba de lo que Dios quiere hacer con usted. Suéltese, abra ese corazón. Mire, hermano, y yo me ataqué a llorar como la gente lo estaba haciendo acá. O sea, yo después decía, ¿sí ve? ¿Sí ve lo que hace Dios en el corazón de la gente? Y después me decía, bueno, mi suegra y todos, bueno, cuando se va a bautizar, yo le decía, no, déjeme que yo decido el momento. Y eso es lo que debemos entender, ¿sí? Ellos son los que deben tomar la decisión, no uno por ellos. Porque después es cuando se van de la iglesia, se apartan y las cosas a veces se ponen peor. Entonces, una vez también en una predicación estaban hablando del bautismo y no sé qué, ¿quiénes se quieren bautizar? Y ese día Dios tocó mi corazón y me dijo, es el momento. Yo llevaba ya varios tiempos estando en la iglesia. Listo, ese día dije, yo me voy a bautizar. Y después empezaron todos los temores y los miedos que les acabo de contar. Todas las dudas, las incertidumbres. Y yo decía, ¿a quién le pregunto? Y miren, cosas que yo ahora digo son superficiales, no sé, son mínimas. Y yo no decía eso, yo no decía, ay, el servir, yo no decía eso, sino yo decía, ¿y mis aretes? Eso pensaba yo. O sea, cosas que de pronto uno dice, yo decía, no, pero yo tengo un par de aretes casi por día, decía yo, porque me encantaban los aretes. Yo decía, ¿y mis pantalones? ¿Será necesario? ¿Quién dijo eso? ¿Quién se inventó eso? Pensaba yo. Yo decía, eso es la iglesia que se está inventando eso. Y yo le decía así a mi suegra y a doña Marina, ¿en dónde dice eso? Y ellas pues son muy conocedoras de la palabra de Dios. Y me decían, mira, por esto y por esto y por esto. Y yo decía, bueno, está bien. Y después yo decía, ay, pero a mí me gusta bailar harto. Y a mí me gusta salir. No, yo no voy a poder, porque yo escucho una música y me dan ganas de bailar, pensaba yo. Pero entonces lo que les acabo de contar, yo decía, y una vez me acuerdo tanto de la hermana Carolina que me dijo, mamita, usted nunca va a estar 100% lista para tomar este gran paso. Usted deje que el Espíritu Santo transforme su vida. Deje que Él sea el que la guíe a usted. Y lo importante es que usted tome la decisión de arrepentirse, sepa quién es el Señor, tenga la fe, la convicción de que es el único Dios, de que el único que la guía a usted, amén. Eso es lo importante. El resto, hermano, el resto irá con el tiempo. Entonces, a veces eso es lo que pasa con la gente. Dicen, no, es que yo no estoy 100% listo. No va a estar listo, hermano. Aún así todavía uno tiene incertidumbres. Y después con el tiempo he aprendido que esas son cosas que no me interesan por ahora. Porque para mí es más importante la obediencia, porque eso es lo que me dicen a usted. A mí me dicen,
pero usted, ¿por qué no puede usar pantalones? Y yo le digo, yo los puedo usar y yo me los puedo poner, porque tengo una hermanita que se congrega en otro lado, me dice, pero lo importante es que usted no muestre nada, de que usted no se ponga un pantalón súper apretado. Entonces yo le dije, es que no es tanto porque a mí la iglesia me lo diga o no, porque es como cuando mi mamá me dice, no hagas esto. Y yo sé, yo digo, eso no me va a pasar nada. Es obediencia a mi padre, amén. Es la obediencia y es lo que dice su palabra. Y también me pasaba, y lo que pasa actualmente es que queremos malinterpretar o acomodar la palabra a nuestro parecer, amén. Entonces, como yo digo, es que acá no dice que yo solo me puedo obligatoriamente poner faldas. Textualmente se me dice, no te pongas falda, ¿cierto? O solo puedes andar en falda, o no te pongas aretes, o no hagas esto, o no hagas esto. Entonces, como acá textualmente no lo dice, o lo queremos acomodar a mí, entonces yo digo, sí, puedo usarlo, pero entonces me lo pongo así. O me pongo los aretes, pero no cuando vaya a la iglesia. O me pongo el pantalón, pero cuando esté con mis amigos y en la iglesia me voy bien hermosa. Amén. Porque es que no estamos engañando al hombre. Estamos engañando es a Dios y a Él no lo podemos engañar, hermano, amén. Me recuerda también mucho al hermano Andrés en la oración que tuvimos el día lunes, que nos decía, recuerda que Dios no hay prueba que te coloque que no puedas superar, amén. Y siempre Él nos va a guiar en cada paso que demos. Entonces por eso no tengamos miedo a tomar el paso, de dar ese gran paso. Y también me pasó mucho cuando recibí el Espíritu Santo, porque yo me bauticé y duré como 4 años, que nada. Hermano, eso para mí era durísimo. Yo lloraba. Yo decía, Dios, pero ¿por qué? Yo decía, si trato de obedecer tu palabra, si me congrego, si oro, yo decía, ¿qué me falta, Señor? Y cada vez que decían, pasen aquí los que no han recibido el Espíritu Santo, yo lloraba, yo decía, Dios, yo no me quiero ir sin recibir, yo quiero irme contigo, le decía yo. Y un día, por eso digo que Dios es tan grande y maravilloso, porque no es cuando uno lo pide, amén, sino es cuando Dios te dice, hija, estás lista, te lo mereces, amén. Entonces ese día me acuerdo tanto que estábamos ahí en la dominical y ese día yo estaba de ánimos pocos. Eso que usted dice, ay, que se acabe rápido este culto. Y yo estaba ya sentada y eso que yo me senté en la silla y me acurruqué así, pero era porque ya estaba cansada, no que estuviera orando, porque estaba cansada. Había tenido una semana difícil. Y me acuerdo que la hermana Marta se me acerca y me dice, mamita, venga, yo siento que hoy va a ser su día. Y yo, no creo. Y ya había pasado aquí de frente tantas veces y que había estado ese día con todos los poderes y nada. Y yo dije, ¿y hoy? Yo le dije, bueno, pues porque me daba pena. Y pasé aquí de hermano. Se parecía un trompo. Ese literal me decía una hermana, usted parecía un trompo cuando recibió el Espíritu Santo. Y yo decía, Dios, gracias porque no fue cuando yo quería, sino cuando tú decidiste, amén. Entonces eso fue muy hermoso, amén. Algo que también me recuerda mucho es en Isaías 41:10, donde dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, amén. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, amén. Entonces recuerden que no es por mí, sino es gracias a Él, amén. Uno de los ejemplos más importantes, bueno, todos son importantes, pero que más recordamos también es Jesús. Mira, a pesar de que Él, por ser su hijo, él se sometió al acto de bautizarse, amén. Y eso, su obediencia nos inspira a ser un ejemplo, porque si Él se bautizó que era su hijo, entonces eso es importante para nuestra vida espiritual, amén. Otro ejemplo es Moisés, que también en Éxodo 3, él dudó de su capacidad para liberar al pueblo de Israel. ¿Y Dios qué le dijo? ¿Quién soy? Bueno, él qué le dijo a Dios primero, ¿quién soy
yo para liderarlo, ¿cierto? Y él que le dijo que él lo iba a guiar en ese camino, amén, que él era el que lo iba a guiar para liberar al pueblo de Israel. Entonces Dios nos llama para dar ese paso de fe, amén. En Deuteronomio 31:6 dice: sean fuertes y valientes, no teman ni se asusten ante esas naciones, pues el Señor su Dios siempre lo acompañará, nunca los dejará ni los abandonará, amén. Entonces, la enseñanza de hoy es a que nos animemos primero a que conozcamos la palabra del bautismo, por lo que les digo, porque vamos a empezar a traer nuevas almas, amén, a la iglesia, porque para eso Dios nos ha llamado. Y ese es otro temor que tenemos también a veces los que nos bautizamos, traer nuevas almas, amén. Eso me pasaba mucho. Yo vivía, como dicen, en la burbuja, donde yo decía: lo importante es que yo esté aquí, amén. Lo importante es que yo me vaya con Él, porque es tan difícil, hermanos, a veces hablarle a la gente. Y el temor, ¿sabe cuál es? El rechazo, amén. El temor a mí me pasaba también que el temor era: y si me preguntan y yo no sé, ¿qué les digo? Y yo tengo una memoria muy mala, hermano. Entonces ahí me dicen: pero dígame, ¿en dónde dice? ¿En qué versículo? Y yo no me acuerdo. Yo sé qué dice. Así como la hermana Jennifer. Yo sé qué dice, pero no me acuerdo. Entonces aprendí a que yo tengo mi buscar en la Biblia. Entonces digo, me acuerdo que es lo que dice, le digo: mire, hermano, dicen tal y tal y tal y tal. Porque la gente siempre busca eso. Dígame en dónde dice, y así tiene que ser, amén, que nos basemos en la palabra de Dios. No es lo que a mí me pareció, no, amén, porque nosotros solamente hablamos palabra de Dios, amén. Y ese miedo también del rechazo, de que yo me acuerdo que yo llegaba al trabajo y me decían: ay, ahí viene la cristiana. Y me dolía tanto, hermano. Yo le decía a una compañerita que llegó también que es cristiana, que yo digo que ella es un angelito mío, porque podemos hablar las dos y se integran. Llega más gente y nos preguntan: venga, ¿de qué están hablando? Y yo: no, pues estamos hablando de Dios, de lo que nos pasó. Y así tocamos corazones. Y yo me sentía muy mal. Yo decía: ¿y si me vengo en pantalón, solo en la oficina? Pero me acuerdo tanto de una predicación, no recuerdo dónde, que decía: bueno, ¿y usted por qué reconoce a un bombero? ¿Por qué lo reconoce? Por el traje, ¿cierto? ¿Usted por qué sabe que ahí viene un policía? Porque viene de policía vestido. Y yo decía: ¿y yo qué soy? Pues soy cristiana, soy una hija de Dios, y así me debo ver, y así me debo reflejar, y no me tiene por qué dar pena, ¿cierto? Pero eso lo ha hecho Dios en mí con el paso del tiempo, amén, con las oraciones, con decirle: Dios, deme fuerza para cada día, amén. Entonces eso es importante, hermanos, porque también tenemos miedos como hijos de Dios, y todos los días los vamos a tener. Y también por eso es importante que nuestros hijos le hablemos de la palabra de Dios, porque ellos también tienen muchos miedos. Entonces, y si no podemos, y si yo no lo conozco, para eso tenemos a mi pastor, tenemos a los líderes que para eso están, amén, para que nos instruyamos, para que ellos nos guíen. Si tenemos una duda en nuestro matrimonio, tenemos nuestros líderes de pareja, nuestros líderes de jóvenes, que a veces nos da miedo, nos da temor preguntar, pero no tengamos miedo, amén, porque para eso Dios los ha puesto, para que nos guíen en nuestro camino, amén. Para eso Dios nos ha dado un pastor que sabe, conoce y que ama al Señor, que nos va a guiar y que nos va a ayudar a guiar a otros hermanos, amén, para que podamos estar todos llenos y conocedores del Señor Jesús, amén. Pongámonos en pie, hermanos. Algo muy corto, pero pues quería hablarles también sobre mi experiencia, porque yo sé que en cada uno de nuestros corazones hay miedos, ansiedades, amén, y que cada día vamos a encontrarnos con cosas diferentes, con obstáculos, con personas que le van a decir a usted: hermano, usted no puede, amén, hermano, usted que cree que es cristiano y es mejor que los demás,
porque ese es el error que también que comete la gente afuera. Pero recuerde que también está el diablo que está intentando apartarlo del Señor, amén. Y yo le decía a veces también a mi suegra, cada vez como que me acerco más al Dios, cada vez que sirvo más al Señor, siento que tengo más dificultades. Y ella me decía, mamita, eso es el diablo. Usted no permita que el enemigo quiera separar de lo que Dios ha hecho y lo que está haciendo en usted, amén. Porque que seamos hijos de Dios, que estemos bautizados, que hayamos recibido el don del Espíritu Santo, que sirvamos en todos los ministerios, no quiere decir que no vamos a tener pruebas, amén. Porque siempre vamos a tenerlas. Pero mire, hermano, yo he tenido pruebas estando fuera de Dios y estando con Dios, y no es lo mismo. Y no quiero volver a vivirlo sin estar con Él, amén, porque no lo supero igual que Él. Porque cuando yo estoy triste, cuando tengo un problema, yo acá vengo y se lo entrego todo a Él. Él es mi psicólogo, mi amigo, mi padre, todo lo que ustedes quieran, hermanos. Entonces siempre ponga todo en manos de Él y vamos a orar por los que no son bautizados, amén, por ese amigo suyo, por ese hermano, por ese familiar que usted, a pesar de ese miedo y ese temor, intenta cada día decirle y hablarle del Señor, amén. Pero que Dios siga usándolo a usted hasta que Él esté aquí, amén, bautizado, sirviéndole al Señor, haber recibido el Espíritu Santo. Porque yo le decía a mi amiga, mire, yo no le hablo de Dios porque yo me crea más que usted, o porque sepa más que usted, o porque yo soy religiosa, sino porque yo a usted la quiero tanto, a usted la amo tanto, que yo quiero que usted conozca del Señor. Yo quiero que usted sienta lo que yo siento cuando voy a la iglesia, cuando le adoro, cuando le canto, cuando le bailo, cuando, mejor dicho, yo le decía, yo quiero que usted sienta todo eso, porque usted es muy bendecida económicamente, no le falta nada, pero lo del corazón, yo le decía, la salvación, yo quiero que usted se vaya conmigo, le digo yo. Por eso lo hacemos, y aparte de que la amo, es porque Dios para eso me trajo. Dios para eso me trajo aquí. Aparte de salvarme a mí, salvar a los que están alrededor míos, amén. Vamos a orar ahora por nosotros y por los que son bautizados, amén. De que Dios nos siga usando para poder traer hermanos, para poder hablar de su palabra, para poder enseñar y guiar a otros, para poder servirle al Señor con todo nuestro corazón, con todo nuestro amor. Mire, me acuerdo tanto que yo le decía, yo no quiero servir mucho por lo que les digo, es que madrugar, yo no tengo tiempo, decía yo no tengo tiempo porque yo tengo un hijo, tengo un trabajo, tengo que descansar. Pero cuando ya decidí servir al Señor con el corazón, hay tiempo para todo, hermano, sin descuidar mi hogar, sin descuidar mi trabajo. Y me gusta, ahora me gusta, miren, que la oración, que el devocional, pero es porque Dios ha tocado mi corazón. Entonces que Dios haga lo mismo en el suyo, amén. Pero debemos orarle y pedirle a Él, amén. Cierre sus ojos y dígale: Dios Padre Santo, Señor Jesucristo, gracias poderoso Dios, Señor, por tu palabra, amado Dios. Gracias, Señor Padre Santo, por la iglesia, por el pastor, por nuestros líderes, Señor Jesús, que los tienes tú, Padre Santo, para ayudarnos a caminar de tu mano.